Hola, bienvenidos a un nuevo video del curso de PHP. Bien, pues el día de hoy vamos a hablar sobre lo que es recursividad. Como tenemos también el lenguaje de programación en C++, la recursividad, pues bien, ¿qué vamos a hacer? La recursividad es hacer una función que se va a repetir a sí misma varias veces hasta cumplir dicho requisito y pues parar ahí e imprimir lo que tenemos que hacer o retornar lo que nos dé esa función. Muy bien, pues en este caso tengo lo siguiente, voy a comprobar si un número es entero o no. Bien, entonces ya lo tengo ya definido todo aquí, ya lo he guardado y todo. Bien, pues lo voy a explicar el código. Muy bien, primeramente he declarado lo que es la función es entero. Bien, es entero y dentro he puesto lo que es una variable, la cual se va a llamar número. Bien, va a tener o va a contener esta variable un número entero. Ok, entonces, o un número decimal, cualquier número para comprobar luego si es entero o no. Bien, entonces luego he puesto adentro una condicional. Si es que el número es mayor a 1, lo que voy a hacer es restarle a ese número menos 1 hasta que se convierta en 0. Bien, entonces a lo siguiente. Caso contrario, si el número es menor a 0, como sabemos, los números son simétricos. ¿Qué es simétrico? Por ejemplo, si tienes 1, vas a tener un menos 1. Si tienes 2, vas a tener un menos 2, menos 3, menos 3, así, menos 4, 4, así sucesivamente. ¿Ok? Es simétrico, pues vamos a tener el mismo espacio del 0 hacia allá, como del 0 hacia la izquierda, del 0 a la derecha. Bien, entonces, por eso es simétrico. Y bien, lo que hago es lo siguiente. Bien, primero lo que voy a hacer es simétrico, sí. Entonces, lo que voy a hacer es convertir ese número negativo que tenemos. Por ejemplo, si por ejemplo ponen menos 4.10, lo que voy a hacer es ese menos 4.10 convertirlo en positivo para hacerlo algo más fácil, porque al momento de restar el número tengo que restarle menos 1 y pues si le resto a un negativo, lo que va a hacer es sumarlo, ¿bien? Porque menos 1 pues te da menos 2. Bien, entonces ese es el caso, entonces es convertir los números negativos, ya sabemos cómo es simétrico, tiene que también dar un negativo, pues convertir ese negativo a un positivo para luego pasar a restarle menos 1 hasta llegar a un tope para que te imprima lo que vamos a dar a continuación. Por ejemplo, aquí tenemos caso contrario, si el número es mayor a 0 y el número es menor a 0, pues esto quiere decir que no es un entero. Entonces, bien, eso es el caso contrario. Pero tenemos aquí, como tenemos en la primera observación, si el número es mayor a 1, pues le va a pasar a ser dichas cosas que tenemos aquí. Por ejemplo, si el número es mayor a 1, lo que tiene que hacer es restarle 1, restarle 1, restarle 1. ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo va a parar eso? Va a parar cuando sea 0. Bien, entonces, como sabemos, el número es 0, entonces es un número entero. Bien, ¿por qué? Porque 0 obviamente es entero. Listo, entonces eso es lo que es la función es entero. Bien, tenemos una variable la cual tenemos que completarla aquí. Bien, nos dice, bueno, tenemos aquí las siguientes funciones. Bueno, la función eco que digo, vamos a imprimir es 0, un número entero, y pues ponemos es entero, y dentro de las paréntesis vamos a poner el número que vamos a llenar. Bien, a dicha variable, en este caso que se llama número, lo voy a llenar con un 0. Bien, entonces va a pasar a comprobar, es entero el número 0, pues entonces ingresamos el 0 y vamos a comprobar. Sí, número es mayor a 1, 0 no es mayor a 1, entonces no va a entrar esta condición. Número es menor a 0, 0 es menor a 0, bueno, tampoco va a entrar esta condición, tampoco va a entrar esta condición, va a entrar aquí caso contrario y te va a retornar un sí. Bien, luego un salto de línea y vamos a pasar a la siguiente impresión, la cual es 3.5, un número entero, y bien, es entero 3.5, bien, ingresamos 3.5, es entero, bien, tenemos aquí, es mayor a 1, pues sí, entonces le restamos 1, otra vez le restamos 1, otra vez le restamos 1, bien, hasta que quede a 0.5. Bien, ahora 0.5 es mayor a 1, no, no es mayor a 1. Bien, entonces entra la siguiente condición, dice el número que ingresé, en este caso queda como 0.5 porque se va a ir restando 3.5 menos 1, menos 1, menos 1, y se va a ir restando, entonces va a quedar como 0.5 al final. Y entonces, ese 0.5 está comprendido entre el 0 y el 1, pues sí. Entonces lo que te va a retornar es esta cadena, la cual te va a decir no, y te va a imprimir ¿qué es 3.5? ¿Un número entero? Pues te va a imprimir no. Bien, entonces sigamos, dice, es menos 7, bien, acá he puesto menos 10, ok, es menos 7, un número entero, y te va a imprimir lo siguiente, entras, menos 7, ¿es mayor a 1? Pues no. Caso contrario, el número es menor a 0, bien, menos 7 es menor a 0, sí, entonces entra aquí. Y lo que vamos a hacer es convertir ese menos 7, como decimos, es simétrico, lo vamos a convertir a positivo. Entonces, ese menos 7, convirtiéndolo a positivo, pues ya no va a valer menos 7, obvio, ahora va a valer 7, y pues vamos otra vez a retornar a lo mismo. Porque acá dice, es entero, y pues otra vez va a retornar a lo mismo, a la misma función, y pues vamos a poner. Ahora, ese 7 es mayor a 1, sí, entonces va a ir restando, 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 ¿hasta cuándo? Hasta que llegue a 0. Entonces va a llegar, 0 es mayor a 1, no. No entra esta condición, no va a entrar tampoco esta condición, ni a esta condición, va a entrar a caso contrario y te va a retornar, pues que sí es entero. Bien, entonces ahora es menos 9.2 un entero. Bien, acá se va a cumplir lo siguiente. Bien, tenemos aquí el número es mayor a 1. Bueno, ¿el número es mayor a 1? No, ¿por qué? Porque es menos 9.2. Entonces va a seguir
¿El número es menor a cero? Bueno, si es menor a cero, entonces lo que vamos a hacer es convertir ese menos 9.2 a convertirlo a positivo, y entonces ahora va a valer 9.2. Bien, entonces eso es lo siguiente, y ahora lo que va a hacer es ese 9.2 restarle 1, 1, 1, 1, hasta que quede el entero quede como 0. Bien, entonces va a quedar 0.2. ¿Por qué? Porque lo vamos a restar ese menos 9, perdón, ese 9.2 menos 1 hasta que quede en 0 el entero. Entonces va a quedar 0.2. Ahora, 0.2 es mayor a 1, no. 0.2 está convertido entre 0 y 1, claro. Entonces lo que te va a retornar es un no. Entonces voy a poner control S y lo que voy a hacer es irme al navegador y pues lo que voy a hacer es actualizarlo y ver. Entonces voy al navegador, pero antes tenemos que darnos cuenta de que el SAM y bueno, el Apache, el servidor Apache esté activado para entrar a lo que es nuestro localhost y nuestro índice donde tenemos los scripts. Entonces vamos al navegador. Bien, entonces aquí en el navegador yo ya tengo lo que es el script creado, aquí tengo lo que es recursividad, entro y pues ahí nos va a imprimir lo siguiente. ¿Es 0 un número entero? Pues sí, te va a retornar. ¿Es 3.5 un número entero? Pues no. ¿Es menos 7 un número entero? Sí. ¿Y es menos 2, perdón, es menos 9.2 un número entero? Pues no. Entonces esto corrió, ok. La cosa es cambiarle aquí los valores, por ejemplo, si le pones un 222, pones control S, te vas a tu navegador, pues te tiene que imprimir lo mismo. Bueno, tengo que cambiar aquí, es 222 un número entero y pues te tiene que imprimir que sí. Muy bien, entonces esto es el vídeo de hoy día. Bien, nos vamos a ver en el siguiente vídeo. Hasta luego.